Comencemos. Bienvenido, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que por aquí, por Marbella, muchísima calor, pero muy bien. Así es, de verdad que está haciendo bastante calor, ¿no? Pero bueno, aquí estamos igual trabajando con calor, con frío, igual se trabaja y se sigue compartiendo toda esa información y divulgando toda esa información que tiene David también por allí, por las redes sociales. David, bueno, has colaborado, de hecho, pues hace unos días te di la bienvenida al equipo porque has Sí, colaborado con un artículo brutal para la página web sobre los mejores ejercicios abdominales. ¿Qué tal te ha parecido la experiencia colaborando para la web? Y un poco si pudieses compartir también quién eres, quién es David y de qué se trata Entrena con David Serrano. vale. Bueno, me presento, soy David, soy licenciado en Ciencia de Actividad Física y el Deporte. Tengo también un máster en Gestión Deportiva y un posgrado en Coaching Deportivo y Psicología de Alto Rendimiento. Llevo con el deporte toda la vida. Realmente desde pequeñito, toda la vida, mis padres me dijeron, tienes que elegir un deporte, lo que sea, pero un deporte para hacer siempre. Y yo era el típico que elegía la semana 2 y 3 incluso para hacer. Y desde eso me vino la ganas de hacer INEF, en este caso, y llevo trabajando desde los 18 años, ya sea desde entrenador de baloncesto, monitor de natación, en campamentos, y ya llevo 5 años de entrenador personal, que es a lo que me dedico actualmente, y es a lo que veo en mi futuro, a corto, medio y largo plazo. Es lo que me gusta, ayudar a la gente, ya sea lesiones, gente que no tiene ni idea y quieren aprender, quieren empezar de cero, pues a lo que me dedico, lo que realmente me gusta. Y Bueno, y creo que hoy... No, en dime, relación al cuéntame, que artículo, te iba a preguntar un poco de cuánto tiempo tenías divulgando a través de las redes sociales y de qué trataba un poquito tu cuenta, ¿no? De Entrena con David Serrano. sí, realmente con las redes empecé ahora en la cuarentena, en marzo, abril, empecé a divulgar, porque, claro, yo me dedicaba a todo presencial, todo trabajando en un gimnasio, y una forma de poder aportar a toda la gente a la que ahora mismo no estaba llegando al gimnasio era a través de las redes. Y ahí fue donde empecé sobre todo con Instagram, compartiendo en Facebook, algo de YouTube y podcast. Y la verdad que me gusta. Veo que la gente empieza a interactuar, a preguntar cosas nuevas, a interesarse y me alegra. Así es, David. Bueno, un saludo para Cristian, que también está por allí conectado aquí en el en vivo. Y David, a mí me gustaría comenzar, ya que vamos a hablar sobre el ejercicio abdominal, estoy seguro que mucha de la gente que se irá conectando, que nos irá escuchando, sea a través del Instagram o a través del podcast, pues estará pensando en que todo esto, lo que vamos a hablar, le va a servir para definir la zona abdominal. Y me gustaría comenzar por el hecho de saber de qué depende tener o no tener una zona abdominal definida. Depende básicamente de dos cosas. Una es tener músculo, porque por muy definido que tú estés, si no tienes masa muscular no vas a tener nada que marcar, digamos. Y la otra es que tú puedes tener mucho músculo, pero si está la zona toda tapada con grasa, no se va a ver nada. Entonces, casi es más importante el porcentaje de grasa que la masa muscular, porque no es como, digamos, un cuádriceps que sí que puede desarrollarlo y crecer mucho. Abdominales se pueden desarrollar, pero no va a ser tanta diferencia como en relación al porcentaje de grasa. Vale, entonces, con esto me quieres decir de que sí habría que entrenar los abdominales, pero ¿qué tan necesario es entrenar los abdominales si queremos lograr esa definición? Esa sería mi pregunta. Claro, lo más importante sería bajar el porcentaje de grasa. Eso sería lo primero. Si tú realmente lo que quieres es marcar unos buenos abdominales grandes, muy marcados, sí que sería necesario que también tuviesen masa muscular. Pero lo principal sería bajar a un buen porcentaje de grasa. Por ejemplo, chicos entre 10-12% ya empiezan a marcarse. Realmente si quieren marcarlos a un 8, un 6%, incluso gente, si tú ves a los culturistas con un porcentaje de grasa muy, muy bajito, son los que realmente se le notan mucho los abdominales. Entonces, al final, puedes matarte a hacer abdominales todos los días, que si no estás en déficit calórico, no vas a llegar a marcar abdominales. Así es. David, antes de hacerte la próxima pregunta, pues veo que por allí están conectadas casi 30 personas, así que les pido a todos que le den al corazoncito que está por aquí debajo rápidamente, bastante corazoncito para que siga llegando a más personas y pues más personas se vayan uniendo también. David, a mí me gustaría saber de qué nos sirve, porque claro, obviamente la zona abdominal digamos que
no es un músculo que lucimos constantemente en nuestro día a día, ¿no? Generalmente pues es un músculo que se luce cuando vas a la piscina o a la playa y te toca quitarte la franela, la camisa. Entonces, ¿de qué nos sirve? Aparte, obviamente, de poderlo mostrar cuando estamos en la playa, ¿de qué nos serviría tener una zona abdominal tonificada y definida? Pues si ya sea que te gusta el gimnasio, los deportes en general, o para tener una vida diaria buena, digamos que es lo más importante, porque para la mitad de la técnica interviene el core. Por ejemplo, una simple sentadilla, tener un core trabajado, abdominales, lumbares, va a hacer que mantenga la espalda recta. Si tú, por ejemplo, no tienes un core muy fuerte, la técnica seguramente vaya a ser también pobre, quitando aparte de tobillos, rodillas, que en la sentadilla, pero para muchísimos ejercicios el core va a ser el que evite que tengas mala técnica y también que te evite lesiones. Exacto, creo que allí es donde también radica la importancia, ¿no? En lo que es para tener una buena técnica necesitas comprometer todo lo que es la zona abdominal. Y antes de meternos ya en materia, en lo que son los mejores ejercicios abdominales, David, a mí me gustaría hacerte una última pregunta y es saber si hay que entrenarlos o no todos los días. Vale, de por sí los abdominales los trabajamos todos los días, casi a todas horas. Cuando nos levantamos, cuando nos sentamos, cuando caminamos, al subir escaleras, están todo el tiempo activos, porque si no, digamos que nuestra espalda se curvaría. Entonces, no los entrenaría todos los días porque sería sobrecargarlos, pero a la vez son unos músculos que también soportan mucha carga, mucho volumen de entrenamiento. Entonces, si de verdad queremos ir a marcar abdominales y tener abdominales grandes, con frecuencia 3, si sabemos dividir bien los músculos, estaría muy bien. Porque, aparte, si entrenas bien y haces, por ejemplo, ejercicio de peso libre, ya sea sentadilla, peso muerto, dominadas, ahí los estás involucrando muchísimo. Si es por salud, con 1 o 2 días a la semana es suficiente. Si es para realmente marcar, con 3, 4, sí que sería interesante para poder hacer crecer esos músculos. Vale, ahora sí me parece bien entrar un poquito en materia, ya que tenemos todo un poco ese contexto bien planteado. Y meternos ya en lo que serían los mejores ejercicios abdominales. Y a mí me llamó la atención porque obviamente cuando uno hace la búsqueda en Google y colocas mejores ejercicios abdominales, lo que generalmente te consigues pues es una lista de 10 ejercicios y generalmente pues están los típicos, ¿no? El crunch abdominal, las elevaciones de piernas y demás, pero generalmente es una lista de 10 ejercicios y poco más. Cuando tú colaboraste con el artículo, obviamente me llamó la atención por cómo hiciste la división de los ejercicios y la importancia de ellos. Tú los divides según cómo se implican, ¿no? Los músculos. A mí me gustaría que antes de entrar en cada uno de esos detalles, me gustaría que explicaras un poco por qué hiciste o por qué dividiste los ejercicios abdominales de ese modo. Sí, va en relación a lo que estaba explicando ahora mismo. Mucha gente desconoce que el mismo ejemplo, que en una sentadilla estás implicando los abdominales. Entonces, al final la gente se queda con el crunch, con el típico crunch abdominal, donde vas a llevar el pecho, digamos, hacia el ombligo y poco más. Sí que es verdad que vas a notar mucha sensación, pero no es lo más efectivo. Entonces, quise dividir el artículo para que la gente conociese de verdad las funciones de los abdominales. Por ejemplo, lo más general, en este caso, sería que interviene la respiración. Mucha gente no sabe que la propia respiración es ayudada por los abdominales. Por ejemplo, para el diafragma, quien realmente tira los músculos son los abdominales. Bueno, y me gustaría, ya que mencionas lo de la respiración, me gustaría que comenzáramos justamente por eso, ¿no? Por la respiración, que nos metiéramos un poquito más allí en materia. Vale, pues eso, lo más general, que los abdominales trabajarían de forma indirecta ayudando a la respiración. En este caso, perdón, con ejercicios hipopresivos, que sería, digamos, una forma forzada de respirar, pues estaríamos implicando los abdominales y estaríamos haciendo algo que normalmente no hacemos, que es trabajar, digamos, desde la parte interna. Normalmente, si nos centramos en que los músculos crezcan hacia afuera, que se marque la tabletita, como se llama, pero con los hipopresivos lo que estaríamos haciendo es fortalecerlo, entre comillas, de dentro. No significa que vayan a crecer hacia adentro, pero sí que le estamos dando un estímulo totalmente distinto por ejemplo, el crunch, el que comentaba.
Vale, y qué ejercicios? Aparte, solamente en esa categoría entrarían los ejercicios hipopresivos. Sí, a ver, en este caso son los menos estudiados y tú cuando haces una respiración forzada, por ejemplo, si los nadadores cuando hacen apnea y tiran de los intercostales, cuando elevan todo el pecho, ahí están tirando mucho los abdominales. Pero tampoco es recomendable entrenar mucho apnea porque una persona que esté iniciada o que se esté iniciando va a empezar a marearse, va a empezar a sentir que le falta el aire. Entonces, yo me iría con los hipopresivos, que es lo más estudiado, lo más cómodo de hacer también, porque puedes hacer incluso desde tumbado. Puedes hacerlo de pie, sentado, y son ejercicios que tú puedes hacer en el trabajo, conduciendo, y eso sería lo más general y lo más fácil de empezar a trabajar los abdominales. Vale. Luego, bueno, ya habías mencionado un poco, David, lo que es la importancia, ¿no?, del core para lo que es la estabilidad en cuanto al manejo de las cargas. Pues tú mencionabas incluso el ejemplo de las sentadillas, ¿no?, donde se tiene y se involucra y se compromete toda la zona abdominal. Y la segunda categoría, o la segunda, sí, digamos, la segunda categoría que tú mencionas en el artículo de los mejores ejercicios abdominales, tú haces mención al bracing. Me gustaría saber un poco más y pues, que expliques un poco de qué se trata esto. Sí, a ver, al final tenemos que pensar que la columna no deja de ser un conjunto de huesos alineados que de por sí no tienen estabilidad. Todos los músculos que lo rodean son quien le va a dar estabilidad. En este caso, seguimos con el ejemplo de la sentadilla, del peso muerto. Si nosotros no activásemos toda la zona core, de los abdominales hasta lumbares, en el momento de hacer las repeticiones, las vértebras, sobre todo los discos, iban a sufrir muchísimo. Entonces, como dices tú, la segunda parte de la pirámide, que sería el bracing, sería activar en cada repetición los músculos. Coges aire, mantienes fuerte los abdominales apretados y ahí realizas la repetición. Eso sería el trabajo de bracing. Y ya sea desde sentadilla, peso muerto, cualquier ejercicio que sea de pie, por ejemplo, remo con barra, incluso las dominadas, perdón. Ahí también trabajarían mucho los abdominales. Vale, digamos que hasta ahora pues pudiésemos trabajarlo, como bien tú mencionabas, prácticamente a lo largo del día por medio de la respiración, ¿no? Y por medio del trabajo de la respiración diafragmática, el trabajo de Exacto. abdominales hipopresivos. Y ahora estaríamos pasando también a cómo activarlos durante, pues no necesariamente un ejercicio directamente pues enfocado a la zona abdominal, sino pues en otro tipo de ejercicios que también comprometen lo que es todo el core abdominal. ¿Y en qué tipo de ejercicios trabajamos de forma activa los abdominales, siguiendo con este ejemplo que tú mencionabas, además de las sentadillas o el peso muerto que ya los hemos comentado? Siguiendo con el bracing. Sí. Vale, pues por ejemplo, yo que soy mucho de dominadas, digamos que al hacer una buena dominada y elevar el pecho arriba, si tú no mantienes de forma isométrica los abdominales, lo que va a pasar es que las piernas se te van a adelantar. Gente que hace oposiciones, en este caso, no le van a contar las dominadas si se balancean o si se le lleva la pierna hacia adelante. Entonces, en este caso sería un ejemplo de mantener de forma isométrica los abdominales trabajando con el bracing. O sea, que básicamente, claro, porque uno tiende a pensar de que la zona abdominal o el core abdominal pues se involucra en este tipo de ejercicios en los cuales tienes la carga sobre los hombros, como es la sentadilla, por ejemplo, y pues tienes que mantener, digamos, el equilibrio y el balanceo, pero también, como tú bien mencionas, en ejercicios como las dominadas es importante. Y me gustaría bueno, te lo comento porque en el pasado, de hecho, cuando estuve recién llegado para acá, para España, no entendía de qué se trataba lo que mencionabas tú de las oposiciones. Entonces, por si hay alguien que nos escucha, de que no sabe a qué te refieres, me gustaría que lo explicaras brevemente. Vale, las oposiciones físicas, ya sea, por ejemplo, cuerpos del Estado como Policía Nacional, Guardia Civil ahora mismo no tiene dominadas, pero bomberos, policía local, tienen pruebas físicas. Por ejemplo, voy a poner Policía Nacional, que tienen tres, que sería correr 1 kilómetro, el circuito de agilidad y dominadas. Tienes un número mínimo de repeticiones y según el número de repeticiones vas sacando una puntuación. Pues en este caso, las dominadas son estrictas. Si, por ejemplo, me pongo de lado, si aquí tienes una pared imaginaria, tú tendrías que subir
en vertical. No puedes adelantarte con las rodillas ni con las piernas hacia adelante. En este caso, es lo que comentabas, si tú mantienes un buen core, y en este caso trabajas también glúteos, aprietas glúteos, al subir, al hacer la repetición de dominada, la dominada va a ser estricta, va a ser vertical. Vale, que eso daría para un episodio completo porque creo que Sí. se suele ver bastante una mala técnica en dominada, ¿no? Tú bien mencionabas lo de la inclinación del cuerpo, pues no comprometer toda la zona abdominal, contraer glúteos y obviamente tiene su técnica. Mucha gente piensa que es simplemente tirar para arriba y poco más y pues obviamente... De hecho, bueno, yo estaba ahora comentando que el trabajo es vertical, pero vertical sería el movimiento, pero tú cuando haces la dominada realmente es en diagonal, te mueves hacia atrás. Para para aprovechar todas las fibras de los dorsales, realmente lo que haces es llevar el pecho hacia adelante y hacer casi un remo, más que un jalón, digamos, casi un remo. Esa sería la Sí, buena técnica. es una buena forma de visualizarlo y de hecho yo empecé a, ¿cómo se llama? A entender la técnica de la dominada fue justamente imaginándolo como un remo. Porque claro, mientras tú no te lo imagines como un remo, pues obviamente tiendes a subir con la barra directamente hasta acá. Mira, hay alguien Exacto. aquí molestando un poquito. Vamos a sacarlo porque no está aportando nada. No me deja sacarlo. Así que, ¿qué era lo otro que te iba a comentar? Bueno, tú la otra categoría que mencionas, David, es lo que es el trabajo de antimovimiento. Me gustaría meternos ya en lo que es esa categoría. Sí, el antimovimiento digamos que sería ya el trabajo específico. Antimovimiento podríamos dividirlo en trabajo de concéntrico-excéntrico, de antirrotación y también de abducción y aducción. Ese sería, por ejemplo, me voy a meter con el antirrotación y ahí el ejemplo más claro sería el press pull-off, que sería desde, por ejemplo, de pie, una buena base de piernas, brazos estirados al frente y tendríamos, por ejemplo, una goma o las poleas y nos ponemos en perpendicular a la goma. Y podemos hacerlo de dos formas. O nos mantenemos de forma estática o podemos realmente trabajar con movimiento de lado a lado. Aquí lo más importante sería que la cadera no se moviese, porque se ve muchas veces a la gente moviendo desde las piernas hasta los hombros. Y aquí realmente lo que importa es, digamos, que que se mueva solo la zona abdominal de la cintura y la cadera que se intente estar lo más fija posible. De hecho, es un ejercicio bastante interesante y muy poca gente conoce, ¿no? El press pull-up. De hecho, veo muy poca gente practicándolo y es bastante interesante. Dentro de esta categoría, tú también mencionas el famoso plank abdominal, la famosa plancha. Me gustaría que, pues, como obviamente es un ejercicio que suele salir por allí siempre de primero o entre los primeros en esas listas que mencionaba antes un poco sobre los mejores ejercicios abdominales, me gustaría que comentaras un poco más sobre lo que es la plancha abdominal. Vale, de aquí tenemos realmente, al igual que los crunch, tenemos muchísimas variantes. Me voy, digamos, a la más simple, que sería apoyando los codos. Y aquí tendríamos dos opciones, apoyar rodillas o apoyar la punta de los pies. Para iniciación, digamos, o a lo mejor personas mayores o personas que están empezando, yo empezaría con las rodillas. Y ya a un nivel más avanzado, me iría a la punta de los pies. Es interesante cuando empiezas que los hombros caigan justo en vertical encima del codo para no lesionarte los hombros. Si digamos que ya tenemos un nivel muy alto y tenemos unos hombros potentes, digamos, fuertes, toda una zona trabajada, la espalda, sí que podríamos alejar un poquito los brazos y lo que haríamos es aumentar el trabajo, la palanca. Entonces ahí estaríamos aumentando la resistencia. Es interesante también decir que en vez de enfocarte en aguantar 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, hacer variantes donde te lo compliquen más. Por ejemplo, trabajar con un pie en vez de con los dos, una mano en vez de los dos, o un ejercicio que a mí me gusta mucho que es dinámico, que es apoyar los codos, subes y apoyar manos, bajas, apoyas codos y subes, apoyar manos. Es más interesante complicar el trabajo durante 30, 40 segundos que intentar aguantar 2 minutos, 3 minutos, que no está mal, pero digamos que, como comentábamos al principio, los abdominales trabajan todo el día, todas horas. Entonces, si tú quieres marcar abdominales, no le des más resistencia, dale un trabajo específico.
Vale, ya, justamente esa era mi próxima pregunta, ¿no? Entender un poco también de qué forma se podía trabajar lo que era la plancha abdominal o el plank abdominal, porque la costumbre es justamente hacer eso, ¿no? Buscar a ver cuánto tiempo más aguantas y yo creo que hay unas variantes interesantes, hay muchas variantes interesantes en el plan abdominal que pueden justamente, como bien tú decías, complicar el ejercicio y pues mantener esa serie de repente un poco más corticas y mantener la intensidad en el trabajo del ejercicio. Me gustaría ya meternos en lo que es la última categoría que tú haces mención al trabajo concéntrico y excéntrico, y aquí es donde entra el ejercicio típico que es el crunch abdominal. Sí, a ver, es el más, como tú dices, el más conocido porque es cierto que se siente muy rápido, empiezas a sentir la zona muy trabajada, pero también es cierto que se trabaja muy mal. La gente al final acaba tirando más de cuello que tirando realmente de abdominales. Yo, por ejemplo, ya sea a mis clientes o a gente que preparo, pues realmente lo que le digo es que lleven las manos detrás del cuello y que la cabeza casi no trabaje, que se centren en levantar los hombros, pero no la cabeza. La cabeza va unida a los hombros. Y eso sería un buen trabajo, con las piernas para mí flexionadas y elevando muy poco, no hace falta llegar hasta arriba de todo. Si llegas hasta arriba de todo, al final estarías tirando más de flexor de cadera que de los propios abdominales. Sí, de hecho, justamente pues te iba a comentar eso, ¿no? Que se suele ver en los gimnasios, pues gente haciendo más que crunch abdominales, pareciera ejercicio de cuello, Cuello. porque lo que mueven es prácticamente el cuello. Creo que es algo vital, ¿no? Corregir la técnica, como bien mencionábamos en la dominada, que era importante la técnica para hacer obviamente correctamente el movimiento y involucrar, ¿no? Reclutar a los músculos que quieres trabajar. Lo mismo pasa con el crunch abdominal. De nada te sirve estar allí pues doblando el cuello unas 100 veces cuando no estás realmente comprometiendo pues lo que es la zona abdominal. Y a mí hay una pregunta que tú realizas casi al final del post que me gusta bastante, y es que preguntas que es, porque hay mucha gente, de hecho, que piensa que hay un ejercicio o que existe el mejor ejercicio para trabajar la zona abdominal. Me gustaría que un poco ya, obviamente, recorriendo todas las categorías que nos hemos paseado, me gustaría que resuma en la respuesta a esta pregunta todo lo que hemos hablado. Si existe o no existe un mejor ejercicio abdominal de todos los que hemos mencionado y de todos los que existen, porque hay muchos, muchos más. Más que un mejor ejercicio, para mí hay ejercicios favoritos. Al final hay gente que le va a gustar más hacer un ejercicio que el otro. Por ejemplo, yo puedo decirte mi top 3 favorito. Y son 3 ejercicios donde trabajamos distintas funciones como estábamos hablando ahora. Que, por ejemplo, puede ser la rueda abdominal, que sería un trabajo concéntrico y excéntrico. En vez del crunch, que puedes hacer 30 repeticiones, 50 repeticiones, la rueda es mucho más complicado y no hace falta llegar a tantas repeticiones. De hecho, es muy difícil llegar a tantas repeticiones y te obliga a trabajar más zonas que solo el abdomen. Al final estás trabajando desde hombro, desde lumbares. Entonces, para mí, ese es uno de mis favoritos, la rueda. Otro es uno que ya habíamos comentado, que es el press pull-off, que te obliga a trabajar, digamos, con rotaciones. Entonces ya estás metiendo 2 de las funciones que tienen los abdominales. Y un tercero yo me metería ya con la plancha y con las distintas variaciones que tiene. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la plancha con los pies en el TRX. Elevas mucho más la dificultad y ya te es más complicado llegar a lo mejor a 2 minutos que puedes llegar simplemente con los codos y con los pies en el suelo. Esos son mis 3 favoritos. Pero no quitaría, por ejemplo, colgado en barra o en unas fonderas y hacer elevaciones de rodillas también. Vale, David, creo que te me has adelantado a mi siguiente pregunta, que era justamente preguntarte cuáles eran tus 3 ejercicios preferidos. Y porque de hecho tú lo mencionabas bien, ¿no? De que obviamente va a haber gente que tenga ejercicios favoritos y porque prima siempre la adherencia, ¿no? Y hay que, obviamente, si tienes un ejercicio favorito, pues hay que tratar de incluirlo en tu plan de entrenamiento. Y esto caería en lo que sería mi última pregunta, y es cómo estructurar, ya que hemos hablado, pues obviamente desde lo que es la respiración, el bracing, el antimovimiento, todo lo que hemos hablado, todas las distintas categorías y los distintos ejercicios que hemos mencionado, me gustaría saber cómo habría que estructurar un entrenamiento efectivo de abdominales. ¿En qué tendríamos que enfocarnos? Yo no haría sesiones sueltas de abdominales. Yo haría mi entrenamiento de fuerza, por ejemplo, peso libre, dominadas, sentadillas,
y al final le metería un poco sí que de trabajo abdominal. Pero, por ejemplo, yo no aislaría y haría solo trabajo abdominal. Es cierto que, por ejemplo, sobre todo como comentábamos antes, en trabajo de oposiciones, yo metería el abdominal como trabajo de calentamiento. Es un trabajo interesante para el tema de las dominadas, para el circuito, pero de forma general lo metería al final de la sesión, porque a mí, por ejemplo, en mi caso, lo que más me interesa, pues pueden ser las sentadillas o un peso muerto. Entonces, no quiero llegar agotado a ese trabajo y prefiero dejar el trabajo abdominal al final. De hecho, como comentábamos, de lo general a lo específico, primero vendría el trabajo del bracing. Entonces, si tú haces un buen trabajo de sentadillas o peso muerto, ya estarías ahí trabajando abdominales. Y al final es donde le metería el trabajo. En mi caso, yo hago 3 días a la semana, un día de rueda, otro día de press pull-off y otro día de plancha. Lo divido en vez de por días, por funciones. Vale, y si a eso le sumas encima de lo que veníamos comentando antes, de que obviamente como la respiración también involucra todo lo que es la zona abdominal y pues vienes trabajando respiración diafragmática durante el día, pues este tipo de prácticas que tú bien mencionabas se pueden hacer incluso sentado en la oficina, pues creo que allí sería como cerrar ese círculo, ¿no? Completar obviamente todas las distintas funciones que tiene la zona abdominal, no solo en la vida cotidiana, sino también dentro del entrenamiento. Y David, me gustaría ya un modo para cerrar la entrevista, antes de despedirnos, me gustaría saber cómo pudieses resumir en 3 tips súper cortos o cuáles 3 consejos le pudieses dar a una persona que quiere comenzar a entrenar sus abdominales y viene de los típicos mitos de entrenar los abdominales todos los días o hacer 100 repeticiones de crunch abdominal y quiere pasarse a lo que es pues un entrenamiento efectivo de lo que es la zona abdominal. Vale, quiero poner el ejemplo de los que trabajan o los que hacen ejercicio de calistenia. Son gente que no hacen trabajo específico de abdominales y tú los ves y su porcentaje de grasa es bajísimo y con unos abdominales marcados. Entonces me quiero ir a ese trabajo. Al final, el trabajo de funcional y de peso libre es lo primordial para el trabajo abdominal. Entonces, una persona que va a empezar, antes de enfocarse a trabajar de forma específica de abdominales, debería trabajar todo lo demás, que sería el trabajo de peso libre y el trabajo funcional. Y ahí, ya cuando controle esa técnica y la técnica de esos ejercicios y ya vea que tiene un buen bracing, que trabaja incluso desde casa con los hipopresivos, ahí me metería a hacer trabajo abdominal y empezaría, por ejemplo, la plancha es un ejercicio muy, muy poco lesivo o digamos casi nada, si se hace bien, y muy fácil de hacer. Entonces me metería con planchas y con el press pull-off. Serían los 2 ejercicios que diría de primero. El press pull-off de forma isométrica. Pero, por ejemplo, la rueda ya es más complicado, incluso los crunch si se hacen mal, lo que comentamos del trabajo de cuello. Entonces, una persona que va a empezar hablaría con el monitor o con quien fuese y que le enseñase la plancha y el press pull-off. Me parece excelente esos tips. Y hay una pregunta interesante, si te parece, David, vamos a ver qué preguntas por allí han dejado a lo largo del en vivo. Y hay una pregunta que hace Ivanco, que él dice lo siguiente: ¿qué tan necesario es darle un trabajo directo? Me imagino que dice, tengo varios meses que no hago trabajo directo en esa zona. Si tu objetivo es marcar abdominales y estás comiendo bien y estás en déficit calórico, entonces sí, porque es tu objetivo. Entonces le metería un trabajo directo. Si no es tu objetivo, por ejemplo, tú quieres pues, mantenerte sano o recuperarte una lesión, me iría al trabajo, digamos, al intermedio que comentábamos antes, que es el tema del bracing, el trabajo con peso libre y trabajo funcional. Ahí ya directamente estás trabajando los abdominales y encima los trabajas en funciones que realmente son propias de los abdominales. Los abdominales no están hechos para contraer, estirar. Están hechos pues, para mantener una carga, para que tú no rotes. Por ejemplo, si estás llevando una bolsa de la compra en una mano, quien va a mantenerte el cuerpo erguido va a ser los propios abdominales. Entonces, ya dependiendo del objetivo. Si es marcar abdominales, sí que le metería al final un trabajo directo. Mira, de hecho, me parece curioso que resaltes lo de llevar la compra al supermercado, porque yo de hecho soy de los que piensan que hay que ver el mundo como un gimnasio. Hay mucha gente que espera a esa hora del día para ir al gimnasio y pues se nos escapan muchas veces esas situaciones que podemos aprovechar justamente para hacer trabajo, como bien tú mencionabas, de la zona abdominal, ¿no? De llevar
en vez de comprarte el típico carrito, pues que metes en la compra, pues llévate un par de bolsas y te las traes de regreso, que son 15, 20 minutos o tal vez media hora que te sirven para trabajar la zona abdominal. Pablo hace una pregunta y es, o bueno, más bien una afirmación sobre la transferencia de todo lo que es la zona abdominal hacia el deporte. No sé si Sí, querías comentar algo al respecto. sí, por ejemplo, a ver, te pongo mi caso. Yo he sido 8 años entrenador de baloncesto y la propia postura, ya sea cuando estás atacando con un balón o cuando estás defendiendo, es una semisentadilla. Entonces, ahí el trabajo abdominal está todo el tiempo. Tú si quieres hacer un cambio de dirección, y esto de baloncesto se transmite al fútbol y a todos los deportes, a voleibol, a cualquiera. Tú si vas a hacer un cambio de dirección, si tus piernas se mueven, pero tu cuerpo tarda en moverse porque no tienes un buen core, estás al final rindiendo menos que tus compañeros. Entonces, el trabajo abdominal va a ser el que coordine tanto el torso como las piernas. Entonces, es súper, súper importante. Sí, y de hecho hay muchas personas también que, claro, como obviamente en la televisión lo que se ve es cuando se practica el deporte, muchas personas se olvidan, ¿no? De que que hay detrás un trabajo de musculación, en sala de musculación para los deportistas. O sea, es decir, pues quienes entrenan fútbol no solamente van y practican fútbol y practican las tácticas, sino que también tienen un trabajo en sala de musculación, pues para justamente para todo lo que tú dices dependiendo también del trabajo, ¿no? Porque de repente si tu práctica es básquet, yo recuerdo cuando veía el documental este de Michael Jordan, veías como obviamente cuando se regresó del béisbol al básquet, pues tenían que potenciar otras zonas musculares que había descuidado durante su temporada en el béisbol. Entonces son ese tipo Sí. también de cositas pues que también intervienen no solamente en lo que es la zona abdominal, sino también para los otros grupos musculares. Mira, Joseph por aquí pregunta que qué tanto puede entrenar los abdominales a la semana y cuántos ejercicios o repeticiones. O sea, si hubiese que poner como Eh, un promedio, porque a fin de cuentas pues varía mucho, ¿no? Pero claro, por ejemplo, una persona principiante, digamos, que está empezando y si su objetivo es marcar abdominales, yo 2 o 3 días a la semana y con estos ejercicios que he comentado al final, con uno de ellos cada día, suficiente. Por ejemplo, pues para la plancha, si eres principiante, yo qué sé, 4 series de 30 segundos. Que eso es ya muy, muy subjetivo y muy... Yo soy de los que opina que hay que personalizar cada entrenamiento. Entonces, esto va a ser de forma muy general. Pero, por ejemplo, el press pull-off también, 3 o 4 series por cada lado, de 30 segundos, 40 segundos, ya depende del nivel de cada uno. Lo bueno del press pull-off es que sin aumentar el tiempo puedes aumentar la resistencia, pues con una goma más dura o con más peso a la polea. Y después, por ejemplo, con la rueda. Es complicado de hacerlo, pero tiene muchas progresiones. Entonces, si tú empiezas contra una pared, con un recorrido corto, puedes hacer 10 repeticiones. Si ves que vas bien contra la pared, te alejas y vas manteniendo esas 10 repeticiones. Entonces, para un principiante con un ejercicio potente como estos, aparte del trabajo funcional y el peso libre, yo creo que es suficiente. vale, me parece vital hacer esa mención porque de hecho era lo que te mencionaba, ¿no? Que o sea, hacer una recomendación a modo general pues va a variar mucho según lo que tú mencionabas, según la prioridad de la persona, según el nivel de experiencia que tenga la persona. O sea, de verdad que dar una recomendación a modo general pues es un poco arriesgado, ¿no? Diría yo incluso, porque hay tantas variantes, tantas cosas de cómo lo puedes trabajar, cuántas veces a la semana trabajarlo y de hecho yo ayer subía un post sobre cómo entrenan los mejores físicos, los mejores culturistas naturales, que de hecho se lo saqué de la revista Nati y hacía mención justamente a eso, ¿no? A que obviamente ellos tenían su forma de entrenar y a pesar de que estaba bastante bien marcada, ¿no? Esa diferencia de los que entrenaban de repente 2 veces por grupo muscular a la semana, también habían aquellos que entrenaban solamente una o estaban aquellos que entrenaban tres y pues a los tres grupos les funcionaba. Y claro, al final hacía la afirmación de que seguramente la persona que lo está leyendo no es culturista y obviamente no puede que no sea la guía que necesitan necesariamente y pues necesitan partir de una base y siendo principiante, pues creo que la base fundamental de la cual hay que partir es la técnica que la hemos mencionado pues durante toda la entrevista prácticamente. Sí, es que aquí al final intervienen diversos factores, ya sea el nivel de la persona que va a entrenar, eh,
el nivel de, o sea, el nivel no, perdón, los días que va a entrenar a la semana. Porque no es lo mismo, si tú vas a entrenar 2 días en toda la semana, pues sí puedes meterle 2 días de entrenamiento de abdominal. Pero si vas a entrenar 5 días a la semana, no te hace falta entrenar todos los días. Entonces, y también interviene el tema de que comentábamos de funcional y de peso libre. Si tú estás haciendo un buen trabajo de ese tipo, a lo mejor te tienes que enfocar ya menos en el trabajo específico. Y también viene el factor de cuál es tu objetivo. Si tu objetivo es marcar abdominales o no. Exactamente, así es. Bueno, David, creo que hemos cubierto bastante bien todo lo que es los mejores ejercicios abdominales, que bueno, que ya podemos ver de que no hay un mejor ejercicio abdominal, no hay uno que sea mejor que otro, sino que se complementan bastante bien y de que debemos saber pues incorporar esos ejercicios y esas técnicas para trabajar pues todo ese conjunto de funcionalidades, digamos, que tiene lo que es la zona abdominal. Y me gustaría darte los últimos segundos para que pues nos recuerdes dónde te podemos seguir, dónde pueden aprender todo eso, pues toda esa información y toda esa divulgación que tienes a través de las redes sociales para que te sigan y pues aprendan mucho más con David. Pues mira, es fácil. Entrena con David Serrano y me podéis encontrar desde Instagram, Facebook, YouTube. Incluso he empezado a subir ahora los audios de las entrevistas a Spotify. Entonces, desde casi cualquier plataforma, entrena con David Serrano y ahí me tenéis. He empezado, la verdad que he empezado hace poquito a subir contenido desde la cuarentena, pero sí que es cierto que estoy ahora subiendo a diario o cada 2 días estoy subiendo contenido. Lo estoy dividiendo, por ejemplo, aquí en Instagram, un día de mitos, intento romper mitos que hay, como por ejemplo el del crunch abdominal, otro día de ejercicios y otro día de tips. Por ejemplo, hace poco subí uno sobre la canela, sobre el jengibre y doy un poquito de información. Intento dividir así un poquito, que no sea ni todo ejercicios ni todo mitos, voy dividiendo un poco para que al final la gente tenga información sobre todo, porque al final una persona que quiere estar sana no es solo ejercicio, tampoco es solo alimentación. Para mí, por ejemplo, es alimentación, ejercicio y mentalidad. También subo de vez en cuando cosas sobre meditación. Es algo que a mí me aporta mucho beneficio y que estoy a favor de ello. Sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, a muchos de nuestros asesorados, de hecho, hoy hablaba con una de ellas y le recomendaba, ¿no? Incluir la meditación. Yo también la incluyo digamos, en mi vida diaria desde hace muchísimos años, desde hace por lo menos unos 5 años, y me ha servido un montón para el manejo del estrés, para mejorar el descanso, para mejorar incluso, pues, tu enfoque, ¿no? A la hora de trabajar, creo que influye y te ayuda también a mejorar en otros aspectos de tu vida. Así que nada, David, de verdad te agradezco que estés aquí hoy, que te hayas tomado el tiempo de haber compartido hoy con nosotros toda esa información, de que hayamos, pues un poco, nos hayamos adentrado a todo lo que fue el artículo que colaboraste en la web, uno de los artículos más compartidos de la web. Pueden buscarlo, lo pueden buscar en Google como Mejores Ejercicios Abdominales, fullmusculo.com, y allí les va a salir todo el artículo de David Serrano. Así que nada, agradecerte de verdad, David, por el tiempo que te has tomado, invitar a todas las personas que nos ven o que nos escuchan a que te sigan en las redes sociales, que te busquen como Entrena con David Serrano, que es súper fácil, súper sencillo conseguirte. Además, pues tiene una foto bastante llamativa donde vean el fondo azul o el fondo, no sé si, siempre me he confundido, pero no sé si un azul o es un verde, es un azul verdoso, es un verde azulado, no Está, sé. está ahí, mezcla, sí. Intento, de Así hecho, que, la lucecita que tengo aquí también, más o menos, que se me reconozca por ese color. Y nada, así quería que darte nada, también a ti las gracias, agradecerte también la confianza por apostar por mí y me alegro muchísimo que haya gustado el artículo. Al final lo que quiero es que la gente aprenda, que entienda el por qué hay que hacer los abdominales de una forma u otra, porque abdominales hay 1000 ejercicios para hacer, pero funciones de los abdominales hay 3 o 4 funciones y ahí puedes dividir el resto de abdominales. así es, David, de verdad que bueno, nada, agradecerte y no está nunca de más decirte que eres bienvenido siempre, siempre que quieras por aquí a los en vivos en Instagram. Pues obviamente esta entrevista va a estar también en el podcast y vamos a sacar también algunos nuggets por allí interesantes de todo lo que hemos hablado el día de hoy. Así que muchísimas gracias, que vayan y te sigan a Entrena con David Serrano y pues nos vemos seguramente en otra ocasión, David. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, un saludo a todo el mundo y un saludo a ti. Hasta luego.